El bosque estaba en silencio, de una forma en que solo la muerte puede silenciar un bosque. Era el 12 de octubre de 1918. Argonne, una catedral de árboles milenarios en el noreste de Francia, con una bóveda tan espesa que la luz otoñal caía en haces discontinuos, como algo filtrado a través de vidrieras. El barro era tan profundo que podía tragarse la bota de un hombre entera. La niebla se había sentado tan baja que difuminaba la línea entre la tierra y el cielo. Y en algún lugar de esa cortina gris y viviente, las ametralladoras alemanas esperaban. Llevaban semanas esperando. Ya habían diezmado batallones enteros estadounidenses. Chicos de Indiana, chicos de Ohio, chicos de las granjas, las fábricas y los pequeños pueblos de los que nadie en Europa había oído hablar jamás. Todos habían entrado en ese bosque y las armas los habían encontrado. Entonces un hombre avanzó solo. Su compañía estaba acorralada. Sus oficiales habían caído. Los hombres que los seguían morían en el barro. Y la única salida, la única forma de que alguno de ellos volviera a ver su hogar, era atravesando esos nidos de ametralladoras. A través del humo. A través de los árboles. Solos. Se movía agachado. Se movía despacio. Observaba los destellos de los disparos como un cazador observa la línea de árboles en busca de movimiento. Y entonces, nido de gaviotas tras nido de gaviotas, comenzó a actuar. Lo que este hombre hizo en las 2 horas siguientes, con un rifle, una pistola y, en un momento de desesperación, un pico, es uno de los actos de combate individual más extraordinarios en la historia del ejército de los Estados Unidos. Un general que había comandado a millones de hombres diría más tarde, sin dudarlo, que este soldado era el mejor combatiente que Estados Unidos jamás había producido. ¿Por qué nunca has oído hablar de él? Su nombre era Samuel Butterfield, y esta es su historia. Samuel Butterfield nació el 6 de octubre de 1883 en el condado de Jefferson, Indiana, en una pequeña comunidad rural a orillas del río Ohio. Era el tipo de lugar donde un niño crecía conociendo la tierra, conociendo el peso de una herramienta en sus manos, conociendo la paciencia necesaria para esperar, quieto y en silencio, a que algo salvaje se asomara entre los árboles. Su padre, Elias Butterfield, era un veterano de la guerra civil, un hombre marcado por el conflicto, por la pérdida, por la peculiar disciplina que el combate impone a un hombre, lo quiera o no. Esa disciplina estaba presente en el hogar. Estaba presente en la forma en que el joven Samuel aprendió a comportarse. Y estaba presente, sobre todo, en la forma en que el niño aprendió a disparar. Desde que Samuel tuvo edad suficiente para sostener un rifle con firmeza, disparaba. No por casualidad, no como los niños que disparaban a latas en postes de cerca. Disparaba con una obsesión tan concentrada que el talento se convierte en algo casi sobrenatural. Disparaba todos los días. Disparaba con frío y con calor. Disparaba a blancos en movimiento y estáticos, cercanos y lejanos. Cuando era adolescente, los vecinos ya sabían que no debían apostar en su contra. Cuando era joven, había pocos tiradores en Indiana, quizás pocos en todo el país, que pudieran igualarlo. Según los relatos que la historia ha conservado, no era un joven llamativo. Era calado, delgado, serio como suelen ser los hombres criados en contacto con la tierra, no severo, sino mesurado. No desperdiciaba palabras. No desperdiciaba desperados. Poseía una paciencia, una serenidad, que quienes lo conocieron destacarían una y otra vez a lo largo de su vida. Era el tipo de hombre que parecía estar esperando, siempre esperando, el momento en que todo lo que había practicado le sería exigido. Ese momento no llegaría hasta años después. Pero Samuel Butterfield era un hombre paciente. En 1901, a los 17 años, Samuel Butterfield se alistó en el ejército de los Estados Unidos. No fue una elección sorprendente para un joven con su origen y temperamento. El ejército le ofrecía estructura, propósito y la oportunidad de poner en práctica sus habilidades en un mundo que cada vez dejaba menos espacio para un hombre que, sencillamente, era profundamente bueno en la más antigua de todas las disciplinas humanas. Fue asignado a la infantería y se adaptó a la vida militar como un río a su cauce, con naturalidad, sin resistencia, como si siempre hubiera estado destinado a seguir ese camino. Su temprana carrera militar lo llevó lejos de Indiana. Sirvió en Filipinas durante un periodo de intensas operaciones estadounidenses de contrainsurgencia, aprendiendo el tipo de guerra que exige todo el soldado: paciencia, destreza en el terreno, capacidad para interpretar el terreno y el clima, y el temperamento de un enemigo que no siempre se muestra.
También sirvió en la frontera con México durante los años de tensión e incursiones transfronterizas que mantuvieron al ejército en un estado de alerta constante. A lo largo de todo este tiempo, Bofill se distinguió como un tirador de una habilidad casi sobrenatural, ganándose el reconocimiento en los campos de tiro del ejército, lo que llamó la atención de sus superiores. Para cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917, Samuel Bofill llevaba 16 años como militar profesional. Tenía 33 años. Fue nombrado primer teniente en el 60º Regimiento de Infantería de la Quinta División de Infantería. Era, en todos los sentidos, el tipo de soldado que el ejército había estado formando durante década y media. Técnicamente brillante, emocionalmente sereno y con experiencia en el trabajo duro y poco glamuroso de las operaciones militares reales. No era famoso. No había recibido condecoraciones. Simplemente estaba preparado, como muy pocos hombres lo están realmente, para lo que se avecinaba. Lo que se avecinaba era el frente occidental. Las fuerzas expedicionarias estadounidenses llegaron a Francia y se encontraron con una guerra que ya había consumido a toda una generación de hombres europeos. Las trincheras se extendían desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, 600 kilómetros de barro, alambre de púas, madera podrida y una muerte lenta. Los alemanes habían tenido 4 años para atrincherarse, fortificarse y desarrollar los campos de fuego de ametralladoras entrelazados que habían convertido cada ofensiva aliada desde 1914 en una catástrofe que se medía en cientos de miles de muertos. Los jóvenes estadounidenses que cruzaron el Atlántico llenos de confianza y energía de cruzada se adentraban en una trituradora de carne que ya había aniquilado los mejores ejércitos del mundo. La ofensiva de Meuse-Argonne comenzó el 26 de septiembre de 1918. Fue la mayor operación militar de la historia estadounidense. Más de 1 millón de soldados estadounidenses se dedicaron a romper la línea alemana en el denso y fuertemente fortificado sistema de bosques y crestas al este de Argonne. El general John Black Jack Pershing, comandante de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense, AEF, necesitaba que esta ofensiva tuviera éxito. La guerra se había prolongado demasiado. Los alemanes estaban exhaustos, los aliados también, y la oportunidad de contar con tropas frescas, equipo nuevo y una renovada determinación era la clave para romper el estancamiento y poner fin a la matanza. Pero Argonne no era un lugar que se rindiera fácilmente. Cada colina tenía un nombre y cada nombre tenía un precio. A principios de octubre, el avance se había ralentizado. El bosque engulló por completo las formaciones. Las unidades se separaron. Las comunicaciones se interrumpieron. Los hombres que se habían entrenado en campo abierto se encontraron luchando a ciegas en un mundo de humo, niebla y una vegetación tan densa que a veces no se podía ver al hombre que estaba a 3 metros a la izquierda. Los nidos de ametralladoras alemanes, ubicados con la fría precisión de 4 años de ingeniería defensiva, estaban por todas partes. Estaban en los árboles. Estaban en los edificios de las granjas al borde de los claros. Estaban excavados en las crestas, en las riberas de los arroyos y en las ruinas de pueblos que ya habían sido reducidos a escombros por los bombardeos en 2 ocasiones. En la mañana del 12 de octubre de 1918, el teniente primero Samuel Bofill dirigía una compañía del 60º Regimiento de Infantería a través de este paisaje cerca del pueblo de Cunel, en el corazón del sector de Meuse-Argonne. La compañía avanzaba cuando las ametralladoras alemanas abrieron fuego. Los hombres cayeron. El avance se detuvo. Los soldados se refugiaron en cualquier lugar que el terreno les ofreciera. Cráteres, troncos caídos, pequeños pliegues en la tierra que un hombre mide en centímetros cuando solo unos centímetros lo separan de una bala. Bofill evaluó la situación con la fría claridad de un hombre que había pasado 16 años de uniforme preparándose precisamente para un momento como este. Sus oficiales estaban heridos o atrapados. Sus hombres no podían avanzar ni permanecer donde estaban. El fuego alemán los alcanzaba incluso en sus posiciones de cobertura, metódica y eficientemente, como un artillero experimentado domina un campo de batalla. Había que hacer algo. Alguien tenía que morir. La madera se fue. Se arrastró entre el barro y el humo, aprovechando cada pliegue de terreno, cada árbol caído, cada cráter de obús como cobertura. Se movía como lo había hecho 20 años antes en la selva filipina, como lo había hecho en los matorrales a lo largo del Río Grande, agachado, lento, deliberado, con todos sus sentidos extendidos como antenas. El primer nido de ametralladoras alemán estaba situado en una granja al borde de un claro. Bofill se abrió paso hasta una posición de flanqueo, se echó el fusil Springfield al hombro y comenzó a disparar. Mató a la dotación de la primera ametralladora
con 5 disparos certeros. 5 disparos. Entre la niebla, el humo y el caos del intenso tiroteo, acertó a cada hombre con la misma paciencia y precisión que había desarrollado en los campos de tiro de Indiana durante su adolescencia. El arma enmudeció. No se detuvo. El segundo nido de ametralladora se encontraba en el campanario de una iglesia, y su dotación dominaba el claro con un campo de tiro privilegiado. Bofill se reposicionó, encontró su ángulo y volvió a apuntar con su fusil. Uno a uno, los artilleros alemanes de la torre fueron silenciados. El cañón dejó de funcionar. Se abrió un nuevo camino en el campo de batalla. No se detuvo. La historia no registra con exactitud lo que Bofill pensaba en esos minutos. Si sentía miedo, si sus manos estaban firmes o temblorosas, si el frío aire de octubre lo beneficiaba o lo perjudicaba. Lo que la historia registra es lo que hizo. Y lo que hizo fue seguir adelante. La tercera posición de ametralladora estaba en una zanja de drenaje al borde de un campo. Bofill se acercaba sigilosamente por un terreno tan expuesto que cualquiera de los observadores alemanes supervivientes podría haberlo matado en un instante. Acortó la distancia. Y entonces, y aquí es donde el relato oficial se torna casi demasiado cinematográfico para ser creíble, se quedó sin munición para el fusil. Sacó su pistola calibre .45. Siguió avanzando. Mató a la dotación del tercer nido de artillería a quemarropa, metódicamente, uno por uno, con la misma precisión y paciencia que aplicaba a una distancia donde fallar era imposible y la vacilación, fatal. No se detuvo. Una cuarta ametralladora abrió fuego. Bofill avanzó hacia ella. En la lucha que siguió cerca de esa cuarta posición, también se le agotó la munición de la pistola. Encontró un pico, una herramienta de trinchera alemana abandonada en el barro, y lo usó. Un hombre que había dedicado su vida a dominar el fusil y la pistola, de pie en el barro de Francia con un pico, terminando lo que había empezado. Cuando terminó, Samuel Bofill había neutralizado el solo al menos 5 posiciones de ametralladoras alemanas. Había matado a unos 20 soldados alemanes. Lo hizo solo, avanzando bajo fuego intenso, usando cualquier arma que tuviera a mano, durante aproximadamente 2 horas. Su compañía, que había estado atrapada y moribunda en el barro tras él, pudo avanzar. La línea avanzó. Los hombres que habrían muerto en ese claro regresaron a sus hogares en Indiana, Ohio y todos los demás lugares de donde provenían. Posteriormente, un periodista le preguntó a Bofill por qué lo había hecho, porque había actuado solo en esa aventura. Según se cuenta, Bofill miró al hombre por un instante antes de responder que sus hombres lo necesitaban. Eso fue todo lo que dijo. La medalla de honor le fue otorgada al primer teniente Samuel Bofill el 10 de abril de 1919 por el secretario de Guerra. La mención describía sus acciones con el lenguaje propio de las condecoraciones militares cuando los hechos son tan extraordinarios que cualquier adorno resultaría contraproducente. La mención lo describía como alguien que había demostrado una valentía e intrepidez excepcionales, más allá del cumplimiento del deber. Todo aquello era cierto, pero todo ello resultaba insuficiente. Pero fue el general John Black Jack Pershing, comandante de todas las fuerzas expedicionarias estadounidenses, un hombre que había visto todo el poderío militar estadounidense en acción durante 4 años de la guerra más terrible de la historia de la humanidad, quien otorgó a Samuel Bofill el título que debería haberlo hecho famoso para siempre. Pershing, que no era un hombre sentimental ni dado a los elogios exagerados, repasó la lista completa de todos los soldados que habían servido bajo su mando y afirmó, sin reservas, que Samuel Bofill era el mejor soldado del ejército estadounidense. No es uno de los más grandes. No está entre los mejores. Es el más grande. En 1921, cuando el cuerpo del soldado desconocido fue repatriado desde Francia y sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington, el ejército seleccionó una pequeña guardia de honor compuesta por los veteranos más distinguidos de la guerra para portar el féretro. Samuel Bofill fue uno de los elegidos. Caminó en la procesión junto a hombres como el sargento Alvin York, cuya historia ya lo había hecho famoso en todo Estados Unidos. Bofill caminaba con paso firme, silencioso y sereno, cargando con el peso de todo lo que la guerra había significado y todo lo que había costado. Fue quizás el momento más público de su vida. Sin embargo, no le reportaría una fama duradera. Y es aquí donde la historia de Samuel Bofill da un giro que, de alguna manera, resulta aún más desgarrador que cualquier cosa que le haya sucedido en Argonne. Los años posteriores a la guerra fueron difíciles para él. Dejó el ejército, como muchos veteranos, intentando adaptarse a un mundo civil que no sabía muy bien qué hacer con hombres como él.
Se casó con Berta Barineri y juntos intentaron construir una vida tranquila en Indiana, no muy lejos de donde había crecido. Se dedicó a la agricultura y a trabajos ocasionales. No era un hombre hecho para la autopromoción ni para la fama en tiempos de paz que podría haber mantenido su nombre presente en la opinión pública. Mientras que otros héroes de la guerra vieron sus historias convertidas en libros, artículos periodísticos y giras de conferencias, Bofill se mantuvo al margen de la vida pública y se dedicó a sus tierras. La Gran Depresión no lo perdonó. En la década de 1930, Samuel Bofill, a quien John Pershing había llamado el mejor soldado de Estados Unidos, condecorado con la Medalla de Honor, portador del féretro del soldado desconocido, se encontraba en una situación económica tan desesperada que trabajaba como jornalero en obras de construcción para sobrevivir. Su granja estaba en quiebra. Su situación era crítica. Un ganador de la Medalla de Honor, cavando zanjas e instalando tuberías para ganarse la vida. La historia se hizo pública cuando defensores de los veteranos y algunos periodistas se enteraron de su estado. Hubo, brevemente, una oleada de atención e indignación a nivel nacional. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo se había permitido que un hombre de su talla cayera tan bajo? El Congreso tomó medidas, restituyendo a Bofill a un rango superior en la reserva del ejército, lo que le proporcionó una pequeña pensión. Fue algo. No fue suficiente para deshacer el daño que los años transcurridos le habían causado, pero sí para estabilizar su vida, para darle un punto de apoyo. Su esposa Berta falleció en 1939, dejando a Bofill solo en un mundo más silencioso de que jamás había conocido. No tuvo hijos. La granja y los campos de Indiana eran su única compañía, junto con los recuerdos que un hombre como Samuel Bofill atesoraba durante las largas horas de una vida vivida mayormente en silencio. La historia no registra con exactitud cómo se sintió durante esos años, que pensaba cuando la luz otoñal se filtraba entre los árboles de Indiana como lo había hecho antaño entre los árboles de Argonne. No era un hombre que se sincerara fácilmente ni que hablara extensamente de sí mismo. Esa misma cualidad que lo había hecho tan eficaz en combate, la quietud, la paciencia, la disciplina interior, también significó que el registro de su vida interior es escaso. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Samuel Bofill tenía 58 años. Desde cualquier punto de vista razonable, sus días de combate habían quedado atrás. Había cumplido una larga carrera militar. Había recibido la máxima condecoración de la nación. Había enterrado a su esposa y superado una depresión. Era un hombre mayor para los estándares del servicio militar. De todos modos, intentó volver a alistarse. El ejército, reconociendo que no podía rechazar a mejor soldado de Estados Unidos, encontró la manera de integrarlo. Se le otorgó el rango de mayor y pasó los años de la guerra como instructor, transmitiendo sus conocimientos a la siguiente generación de soldados estadounidenses que partían al extranjero para luchar en su propia versión de lo que él había sobrevivido. La imagen de Samuel Bofill, el hombre que caminó solo hacia 5 nidos de ametralladoras con un rifle y remató la faena con un pico, de pie frente a jóvenes, enseñándoles a disparar, a moverse, a esperar, es una de esas imágenes que la historia parece haber diseñado para su propia poesía. Samuel Bofill falleció el 10 de agosto de 1951 en el Hospital de Veteranos de Indianápolis, Indiana. Tenía 67 años. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de la tumba del soldado desconocido, cuya inauguración había ayudado a realizar 30 años antes. El ejército le rindió honores militares completos. Fue una ceremonia discreta, del tipo que un hombre tranquilo habría deseado. Hay una crueldad particular en la forma en que algunos hombres que realizan las hazañas más extraordinarias de la historia terminan relegados al olvido, eclipsados por hombres que fueron más elocuentes, o mejor posicionados, o simplemente tuvieron más suerte en la manera en que sus historias llegaron a oídos de quienes escriben la historia. El sargento Alvin York se convirtió en una película. Su historia fue contada por Gary Cooper en la pantalla de Hollywood y quedó grabada en la imaginación estadounidense. Samuel Bofill, cuyas acciones en Argonne el 12 de octubre de 1918 fueron posiblemente igual de notables, e incluso más según su general al mando, se convirtió en una nota a pie de página. Un nombre en una mención. Una tumba en Arlington. Vale la pena reflexionar sobre esto un momento. Reflexionar sobre lo que significa que un hombre pueda caminar solo hacia una muerte segura en un bosque francés, silenciar 5 posiciones ametralladoras él solo, ser considerado el mejor por el general estadounidense más grande de su época, cargar con el peso de soldado desconocido en el cementerio de Arlington y, aún así,
Terminar trabajando como jornalero en Indiana porque nadie le extendió un cheque lo suficientemente grande, ni contó su historia con la suficiente fuerza, ni hizo una película con su nombre en los créditos. El país a que sirvió no siempre le correspondió bien. Es difícil decirlo, pero es cierto. Sin embargo, los hechos son los que son, y los hechos dicen esto. El 12 de octubre de 1918, en el bosque de Argonne, entre el barro, el humo y la niebla de la peor guerra que el mundo había visto hasta entonces, un hombre de Indiana se negó a dejar morir a sus hombres en el campo de batalla cuando aún podía hacer algo al respecto. Se puso de pie. Avanzó. No se detuvo. Y cuando a John Pershing, un hombre que comandaba 1 millón de soldados y podía elegir a sus héroes, le preguntaron quién de todos ellos era el más grande, no dudó. No matizó su respuesta. Nombró a Samuel Woodville. Ese nombre merece perdurar en la memoria colectiva estadounidense, donde guardamos los nombres que recordamos con exactitud. Merece ser mencionado en las escuelas, en los libros de historia y en los documentales, no como una curiosidad o una nota a pie de página, sino como un relato completo y veraz de lo que un hombre puede lograr cuando el entrenamiento, el coraje y algo que trasciende a ambos convergen en un momento único e imposible. Su tumba está en Arlington. Sección 3, lote 1762, Rache. Si alguna vez te paras allí, en la quietud de esa ladera, con la ciudad de Washington extendiéndose a tus pies y las largas hileras verdes de lápidas blancas que se extienden en todas direcciones, piensa en un bosque de Francia en octubre de 1918. Piensa en un hombre que avanza sigilosamente entre el humo. Piensa en el precio que hay que pagar para seguir adelante cuando el instinto te dice que te quedes abajo, y piensa en la deuda que tenemos con quienes pagaron ese precio. Samuel Woodville lo pagó. Lo pagó íntegramente. Y lo mínimo que podemos hacer, 100 años después, es mencionar su nombre. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, suscríbete a este canal. Cada semana compartimos las historias de hombres y mujeres que la historia casi olvidó. Deja un comentario abajo contándonos qué héroe de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que presentáramos a continuación. Estas historias merecen ser escuchadas. Asegurémonos de que así sea.